Hola, ¿qué tal? Konnichiwa. Me llamo Noa, os hablo desde mi habitación en Tokio. Y hoy os voy a contar cosas sobre mi proyecto, que es la revista online Chorarei, y sobre cómo aprender las normas y cómo funcionan las cosas es muy importante para después poder romperlas y hacer lo que te da la gana. Bueno, como veis os estoy hablando desde mi cama, con mi ropa de estar por casa, porque así es como estoy normalmente cuando estoy haciendo mi proyecto. Como muchas otras personas que hoy en día están creando proyectos desde sus dormitorios, pues yo igual. Antes de hablaros del proyecto os quiero hablar un poco de mi background. Yo estuve 8 años trabajando en la revista Vice. Por si no la conocéis, Vice es una revista que nació en Montreal, en Canadá. Empezó como un fanzine punk y fue creciendo, trasladó su sede a Nueva York, y a partir de ahí se expandió a muchas ciudades del mundo, entre ellas a Barcelona. Vice ha sido un medio de comunicación, todavía es un medio de comunicación que fue bastante referente en lo que respecta a la contracultura de la generación millennial. Y yo pues estaba en Barcelona, yo había estado estudiando publicidad y relaciones públicas en la Universidad Pompeu Fabra. Trabajé un año en publicidad en 2 agencias diferentes y descubrí que no me gustaba, que yo quería hacer algo más cultural y no tan comercial. Y empecé a trabajar en la revista Vice, siendo la primera community manager de Vice España, imaginaos. En aquel entonces la gente no sabía muy bien qué hacer con Facebook, no sabía muy bien qué hacer con Twitter, Instagram ni siquiera existía, soy muy vieja, lo sé. Yo había aprendido algunas cosas de manera autodidacta, en la carrera no habíamos aprendido nada de internet, es que imaginaos, hola. Entonces yo lo que había aprendido de forma autodidacta pues se lo transmití, empecé a generar unas estrategias y empecé a trabajar a partir de eso. A lo largo de 8 años yo fui haciendo diferentes cosas, pero en los últimos años mi trabajo consistía en hacer la estrategia dentro del departamento editorial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo me pasaba el día mirando analíticas, muchas analíticas. Google Analytics, todos los datos de redes sociales que os podáis imaginar, los datos que teníamos nosotros específicamente. A partir de eso yo también analizaba nuestra audiencia, yo conocía muy bien la marca después de todos esos años trabajando, conocía muy bien el contenido. Yo tenía que averiguar cómo hacer que nuestro contenido funcionara mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro contenido llegara mejor a la audiencia, llegara a más audiencia, llegara a la audiencia que nosotros queríamos llegar, estuviera hecho con unos formatos interesantes, etc. Yo toda esta información se la transmitía al jefe de contenido, que era el encargado del departamento editorial y de vídeo, y juntos hablábamos de cómo crear estas historias de manera más interesante. El año pasado decidí que para mí había acabado ya esa etapa, dejé mi trabajo en Vice y quería un nuevo reto. Entonces me mudé a Tokio, que era mi ciudad favorita, yo había estado aquí muchas veces ya, y decidí que quería vivir aquí. Yo me mudé justo antes de la pandemia, fue un año un poco raro, pero por suerte en Japón la situación no ha sido tan dura. Yo pude salir de fiesta, pude ir a conciertos, pude ir a exposiciones, pude visitar sitios y me fui empapando mucho de lo que es la escena underground aquí, la escena alternativa. Con toda esa información yo no sabía muy bien qué hacer, pero sí que sabía que extrañaba trabajar en un medio de comunicación, transmitir toda esa cultura, y por eso decidí hacer Chorarei, hacer la revista online Chorarei. La revista online Chorarei es una revista que está dedicada a promocionar la cultura underground japonesa y la cultura underground inspirada por Japón. En Chorarei hablo de música, mucho, porque me gusta mucho la música, hablo de arte, hablo de comida, hablo de moda, hablo de lugares y hablo de aspectos de la vida en Japón que pueden resultar inspiradores. Con Chorarei yo decidí que iba a transgredir muchas de las cosas que yo había aprendido durante 8 años trabajando en Vice. Chorarei de por sí ya es transgresor en el sentido de que hoy en día crear un medio de comunicación digital es una locura, porque ya nadie lee en internet. Consumimos internet en el móvil, mayoritariamente. El móvil no es un dispositivo cómodo para leer, es un dispositivo cómodo para ver vídeos, para ver fotos, para escuchar, pero para leer no. Y además leer requiere mucha atención, requiere un foco mental, que hoy en día muchos inputs se están disputando. Leer en internet hoy en día es muy difícil, con lo cual crear un medio de comunicación basado en artículos es muy difícil. Muchos de mis amigos me dijeron, ¿por qué no haces vídeos? ¿Por qué no haces podcast?
Por supuesto, yo todo esto ya lo sabía, pero ¿qué pasa? Que a mí lo que me gusta es escribir. Entonces yo decidí que con este proyecto yo lo que iba a hacer era lo que me gustaba, lo que me gusta de verdad, lo que yo siento que me apetece hacer, porque es mi proyecto y es lo que me apetece. Entonces lo hice de manera escrita, con artículos, con muchas fotos, pero es un medio escrito. Una de las cosas importantes de Chorarey es que yo, además de transgredir por el hecho de hacer un medio digital, yo decidí transgredir dejando atrás muchas de las cosas que yo hacía diariamente en Vice. Es decir, en Chorarey he decidido no medir nada de lo que hago. No he instalado Google Analytics en la web, no tengo ningún tipo de información acerca de cuántas personas leen la web, de dónde son, cómo son, nada. Voy completamente a ciegas. ¿Por qué hago esto? Porque cuando yo empecé a trabajar en Vice no medíamos nada porque todavía Internet y los medios digitales eran muy incipientes. Esto nos hacía muy libres, hacía que nosotros solo confiáramos en nuestro criterio a la hora de decidir los temas de los que hablar y cómo abordarlos. Esta libertad yo la echaba de menos porque al final lo que hacen los datos es dirigirte, es indicarte lo que está bien y lo que está mal de alguna manera. Pero los datos son números y los números no necesariamente tienen la razón, porque lo que está bien y lo que está mal es un concepto subjetivo. Qué está bien y qué está mal no necesariamente tiene que ver con una cantidad de gente a la que llega algo. A veces es más importante llegar a la gente adecuada, aunque sea menor, que llegar a mucha. Para mí los números empezaron a ser un elemento de coacción, un elemento de falta de libertad. Entonces en mi proyecto he decidido no utilizarlos, al menos de momento. He decidido hacer lo que a mí me apetece y lo que a mí me nace, a ciegas, sin tener ningún tipo de presión numérica. Porque tampoco tengo una presión de ninguna marca, ni tengo ninguna presión publicitaria. Al fin y al cabo, los medios digitales utilizan su audiencia porque lo que necesitan es vender espacios publicitarios, vender esa difusión a marcas. Las marcas lo que pagan es la cantidad, normalmente. Pagan que tú puedas llegar a mucha gente. Esto no es lo que yo quiero, no me interesa de momento, soy un proyecto independiente, con lo cual, en ese sentido, soy libre. Por supuesto tengo redes sociales, uso Instagram y uso Twitter, con lo cual pues sí que veo datos como pueden ser los likes. Más allá de eso, poco más. Y esto ha sido una decisión muy consciente, no es una decisión por ignorancia, sino es una decisión que yo tomé porque quería ser fiel a lo que a mí me apetecía hacer. Otra de las cosas que yo os quería transmitir acerca del proyecto, que me parece un aspecto interesante, es la posibilidad de donar al proyecto. Cuando yo me mudé aquí a Japón, empecé a ver que muchos proyectos culturales en Internet pedían donativos a la gente que los estaba disfrutando, que los estaba consumiendo. Muchos streamings, exposiciones online, un montón de proyectos digitales. Esto a mí me llevó a pensar que esas personas, además de necesitar ese dinero, lo que estaban haciendo era evidenciar el trabajo que había detrás, el esfuerzo que había detrás. Porque al ver que puedes donar al proyecto, de alguna manera ese proyecto en tu cabeza adquiere otro tipo de valor. En España me daba la sensación de que tenemos un cierto tabú a la hora de pedir dinero por proyectos personales, pero cuando yo empecé a hacer Chorarey, la revista, decidí que yo quería evidenciar el trabajo que hay detrás, porque es un trabajo muy grande. Yo no tengo detrás ninguna marca ni ningún patrocinador que me mantenga de alguna manera, entonces todo sale de mi esfuerzo y de mi bolsillo. Entonces, con esa oportunidad de donar, yo lo que buscaba no era ganar mucho dinero, sino que la gente que entrara a la web, que la gente que disfrutara del proyecto, pensara en el trabajo que hay detrás. Si entráis a la web, lo veréis, muchos botones para donar. Si os apetece hacerlo, hacedlo, pero más allá de eso, a mí lo que me apetece es que reflexionéis acerca de cómo consumimos en Internet y lo que cuesta hacer esos contenidos, sobre todo para proyectos que son independientes.
turning back when I'm on the attack. Keep on going till it's light. Time to leave your reality. It's time to let it go. If you wanna be free, then just listen to me. Go, go, Tokyo. Tokyo. Here we go. Como cualquier madre podría estar horas hablando de mi bebé, yo considero a Chorarei mi bebé porque es un proyecto que nació de todo el amor que yo tengo por Japón y por su cultura alternativa. Pero ya no me enrollo más, lo único que quiero hacer es una pequeña reflexión final. Y es que aprended todo lo que podáis sobre internet, sobre el marketing, sobre cómo funcionan las cosas. Aprended todo lo que podáis en la vida en general. Porque cuando uno sabe lo que hay detrás, los sistemas, las cosas que están preestablecidas, cuando uno conoce eso, es cuando uno puede tomar decisiones subjetivas acerca de lo que quiere y lo que no quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que está bien y lo que está mal a nivel personal. ¿Qué es lo más importante? Pensad de manera independiente una vez que lo hayáis aprendido todo. Os mando un abrazo desde Japón, como se dice aquí, matane, que quiere decir hasta pronto. Nos vemos en Chorarei, por favor, decidme qué os parece el proyecto y si os gusta, seguidlo. Un besito.